Perú en desacato internacional. ¿Cuáles serán las consecuencias? La Corte proceda a emitir una resolución donde señale claramente y contundentemente que el Estado peruano ha desacatado una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en base a eso emita un informe también a la Asamblea General de la OEA. Con la liberación del dictador Alberto Fujimori, el Estado peruano ha incurrido en desacato ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debido a incumplir con las reiteradas resoluciones que exigieron a la justicia peruana abstenerse de excarcelar a Fujimori al no observar los estándares de derecho internacional en el indulto presidencial que Pedro Pablo Kuczynski concedió al dictador en la Navidad de 2017. ¡La sangre derramada jamás será olvidada! ¡La sangre derramada jamás será olvidada! ¿Cómo se dio el desacato? A fines de noviembre del 2023, el Tribunal Constitucional dispuso que un juez ejecutara el habeas corpus que liberaría a Fujimori, pero el juez la declaró improcedente y que sea el mismo Tribunal Constitucional quien resolviera. Y así fue. Pese a que el 5 de diciembre la Corte Interamericana de Derechos Humanos requirió al Estado se abstenga de ejecutar la orden del Tribunal Constitucional, ese mismo día 3 magistrados del Tribunal Constitucional, incluidos presidente y vicepresidenta, declararon fundada la libertad del dictador, quien salió libre el 6 de diciembre antes del anochecer, y desde entonces no se sabe nada de él. La Corte Interamericana determina así el desacato del Estado. Fujimori se encontraba en condiciones especiales de reclusión. La decisión del Tribunal Constitucional no efectuó una ponderación que tomara en cuenta la afectación que tiene el indulto por graves violaciones a los derechos humanos en el derecho de acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también menciona al régimen Boluarte. No adoptó una postura respecto al impacto de la decisión del Tribunal Constitucional, ni se refirió a los cuestionamientos de dicho tribunal interno sobre las competencias de este tribunal internacional en materia de supervisión de cumplimiento. Probablemente, ya sabiendo lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos iba a determinar, Boluarte se pronunció sobre el indulto, olvidándose de las obligaciones internacionales del Perú. La liberación del señor Fujimori calza en ese respeto a la autonomía de las instituciones del país. Ha sido un mandato del Tribunal Constitucional y si nosotros como Ejecutivo no hubiéramos cumplido, estaríamos incurriendo en el incumplimiento de ese mandato. Una de las consecuencias de este desacato es que el Perú se une a Haití, Nicaragua, Venezuela y Trinidad y Tobago como países que han incumplido sentencias de la Corte IDH. El Perú tendrá que presentar un informe hasta el 4 de marzo del 2024 sobre el cumplimiento de su obligación de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos en los casos Barrios Altos y La Cantuta, por los que Fujimori fue sentenciado a 25 años de prisión. Esta transgresión será incluida en el informe anual que se eleva a la Asamblea General de la OEA, una lista de la que no saldrá a menos que se acredite haber tomado las medidas necesarias para cumplir con las reparaciones ordenadas en las sentencias. El oportunismo e intereses del Fujimorismo y sus aliados le saldrá caro al Perú, y no solo monetariamente.